Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Esta vez para continuar nuestro estudio del Evangelio de Marcos, y hoy día nos vamos a dedicar todavía en el capítulo 3 a los versículos entre el 20 y el 35, el pasaje final, las dos perícopas finales del, del capítulo 3. Y vamos al texto porque este texto está muy interesante. En el capítulo anterior, en el episodio anterior, dejamos a Jesús en el monte escogiendo al grupo de 12 discípulos, su grupo más íntimo. Primero, él había estado predicando en el mar, luego había subido al monte para nombrar a los discípulos. Ahora vamos a cambiar de escenario y también la situación va a ser un poco distinta. Vayamos al texto. Voy a leer desde la traducción en lenguaje actual. Ustedes van a ver que es un poco distinta a la traducción tradicional, la de Reina Valera, pero como es un pasaje narrativo, yo creo que va a facilitar la comprensión de los pasajes. Entonces leo Marcos capítulo 3 versículos 20 en adelante. Dice así. Después de esto, Jesús regresó a la casa. Y era tanta la gente que volvió a reunirse que ni él ni sus discípulos podían siquiera comer. Cuando los familiares de Jesús supieron lo que hacía, fueron para llevárselo, porque decían que se había vuelto loco. Pero los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían: Este hombre tiene Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder que Belcebú le da, puede expulsarlos. Entonces Jesús los llamó y les puso este ejemplo. ¿Cómo puede Satanás expulsarse a sí mismo? Si los habitantes de un país se pelean entre sí, el país acaba por destruirse. Si los miembros de una familia se pelean unos contra otros, la familia también acabará por destruirse. Y si Satanás lucha contra sí mismo, acabará con su propio reino. Si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga y todo lo malo que diga, pero jamás perdonará a alguien, jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso nunca le será perdonado. Jesús dijo esto porque los maestros de la ley pensaban que él tenía un espíritu malo. Vamos a parar aquí esta primera parte, luego vamos a seguir con la segunda parte de este estudio. Jesús regresa a casa. Seguramente regresa cansado. Él ha pasado harto tiempo predicándole a las multitudes. Quiere seguramente reposar. Todos necesitamos de reposo. Pero parece que Jesús no tenía derecho a eso, porque se formó nuevamente una multitud. Y de nuevo, como en cada estudio, nos preguntamos por qué se formaba una multitud que seguía a Jesús. Y la impresión que nos deja este Evangelio, que enfatiza mucho más los hechos de Jesús que los dichos de Jesús, parece que son las cosas que Jesús hace, principalmente su labor sanando enfermos y expulsando demonios, lo que atrae a mucha gente. Pero esta vez el desorden y el tumulto fue extraordinario. Al parecer la casa fue invadida y había mucha gente fuera de la casa. De hecho, es notable el detalle que da el Evangelio de Marcos, que ni Jesús ni los discípulos podían siquiera comer, no tenían tranquilidad ninguna.
Y en eso es tanto el alboroto que llegan los familiares de Jesús. Y da la impresión que los familiares de Jesús se avergüenzan. Uno puede pensar que una familia, sobre todo una familia de estratos medios o bajos, quiere pasar desapercibida. Como decimos en Chile, quiere pasar piola, pasar desapercibida. Y Jesús claramente no está pasando desapercibido, claramente es una figura. Ha causado revuelo, un revuelo religioso, ha hecho milagros en sábado, ha interrumpido cultos en las sinagogas, es un personaje notable, las personas hablan de él, su fama se ha esparcido por toda la región, por toda Galilea y al parecer por todo Israel. De hecho, ya en el video anterior vimos que su fama se había esparcido por las regiones fuera de las fronteras de Israel, ¿no es cierto? Sido y Tirón, eh, en la región de la Transjordania, donde está justamente el país de Jordania hoy día, en fin. Eh, y entonces los familiares se avergüenzan de Jesús y dicen, no, a ver, déjenlo, apártense el de él, no está en sus cabales, no está en sus casillas, se nos trastornó, le dio eso de creerse el Mesías, no está bien de la cabeza. Así es que déjenlo, nosotros lo cuidamos, lo vamos a llevar a tratamiento lo más rápido posible. Pero el versículo 22 es notable porque aparece otra, eh, otra figura, otros personajes, los maestros de la ley, los doctores de la ley, los expertos en Biblia, los grandes teólogos, que habían llegado de Jerusalén, y habían llegado de Jerusalén precisamente para estudiar este fenómeno llamado Jesús de Nazaret. Jesús estaba realizando tanto revuelo que había llamado la atención de las autoridades las autoridades religiosas en Jerusalén. ¿Y qué estaba haciendo Jesús realmente? Lo que él estaba haciendo era construir un movimiento que tenía dos características principales. Una era un movimiento apocalíptico que anunciaba la pronta instauración del reino de Dios, y al mismo tiempo era un movimiento de teshuvá, un movimiento de arrepentimiento, de regreso a Dios. Era un movimiento que llamaba a los sectores laicos de la sociedad israelita, a los sectores también de estratos más bajos y a los marginales, aquellos que estaban alejados de la religión. Jesús los llama para volver a Dios, pero no para transformarlos en tzadikim, no transformarlos en los discípulos de los fariseos tradicionales, que estaban ligados a las autoridades religiosas, a diferentes niveles de rabinos, al rabinato. No los llama para unirse al rabinato. Este es un movimiento que es, a pesar que es un movimiento dentro del judaísmo, es un movimiento que se escapa al control del rabinato, de las autoridades religiosas de la época, o al control de los sacerdotes en el templo. Por lo tanto, es un movimiento aparte. Y eso debe haber provocado una cierta crisis, una crisis política, digamos así. Toda esta gente está siendo atraída por el maestro, por un maestro de Galilea, un desconocido, un recién llegado, y nosotros, la autoridad religiosa, estamos perdiendo el control. Eso provoca el celo y la preocupación de cualquier institucionalidad religiosa. Entonces vemos aquí a Jesús enfrentando dos tipos de oposición o dos tipos de personas que están preocupadas por él por diferentes motivos. Una, su familia,
que no está de acuerdo con la actividad que está realizando Jesús, que lo creen medio loco, medio chiflado, medio trastornado, que ha perdido un poco sus cabales por creerse, al final, ¿quién es él? ¿Quién es él? Es un carpintero, es alguien de los estratos bajos de esta región marginal que es Galilea. ¿Quién es él para creerse Mesías? Y por el otro lado están las autoridades religiosas, el establishment religioso, que se preocupa porque está surgiendo un movimiento todavía dentro del judaísmo, pero fuera del control de las autoridades. Y llegan a probar qué sucede. No es malo que lleguen las autoridades religiosas, los doctores de la ley, los teólogos, a investigar qué está pasando. Eso no es malo. De hecho, la propia Torá, en el libro de Deuteronomios, nos llama a que cuando surja un profeta o un soñador de sueños, dice, hay que investigar qué es lo que hace, qué es lo que enseña, qué es lo que dice, qué es lo que hace ese profeta. Hay que probarlo, hay que investigar. De hecho, en el Deuteronomio se dice que cuando una ciudad, los habitantes de una ciudad, se aparten de la religión de Israel, o sea, eh, las autoridades religiosas de Israel tienen que investigar, dice la Biblia, tienen que investigar a fondo, investigar bien, y una vez que hayan investigado bien, tienen que resolver las acciones. Por lo tanto, la Biblia nos manda a investigar, nos manda a considerar cuidadosamente las nuevas manifestaciones religiosas que pudiesen surgir. Así es que está bien. Punto para los maestros de la ley. Están haciendo lo que la Torah manda. No hay problema en eso. No hay problema con investigar a Jesús. Los problemas van a ser otros después, en realidad. El problema es que los maestros de la ley parecen tener una idea preconcebida. Parecen haber llegado con una respuesta antes de haber investigado qué estaba pasando. Y ellos afirman, ellos dicen, este hombre tiene a Belcebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder de Belcebú, que Belcebú le da, puede expulsarlos. Entonces estos maestros de la ley no han investigado, no han escuchado a Jesús probablemente, no han visto lo que está pasando, simplemente traen una respuesta. Al parecer la intención es alejar a la muchedumbre de Jesús y en lo posible atraerlos de nuevo al alero de la autoridad religiosa, del rabinato. Pero no eh, investigar de manera independiente, de manera objetiva, qué es lo que está pasando. Y al parecer, esta sentencia que dan los maestros de la ley ni siquiera se la dicen a Jesús, se la dicen a la multitud. Porque el versículo 23 nos dice que Jesús los mandó a llamar, los llamó para debatir con ellos. Los maestros de la ley no habían ido a hablar con Jesús. Jesús los tuvo que llamar para enfrentarlos. Y les da un argumento que a primera vista tiene mucho sentido. Lo que propone Jesús es lo siguiente. Yo estoy expulsando demonios y ustedes dicen que los expulso por el poder del jefe de los demonios. Pero ¿cómo podría ser eso así? Eso significaría que los propios demonios están en una guerra civil. Y una guerra civil lo único que haría es destruirlos a ellos mismos. Por lo tanto, el argumento de los maestros de la ley no tiene sentido. Ese es el argumento de Jesús. Entre paréntesis, el Talmud contiene algunas historias que se refieren al parecer a Jesús. Y el Talmud insiste en dos cosas, en dos aspectos, que son contradictorios entre ellos, pero eso no es importante en el Talmud. Hay algunas historias que dicen que Jesús hacía milagros por la magia que él había aprendido en Egipto.
Y hay otras opiniones que dicen que Jesús hacía magia porque él hacía mal uso del nombre divino, que él había aprendido a pronunciar mañosamente el nombre de Dios y que eso le daba poder para realizar milagros, pero eran milagros eh, mañosos en el sentido de que abusaba del nombre de Dios. Así es que esas son las dos descalificaciones, digamos, que hay acerca de Jesús en el Talmud todavía hasta el día de hoy. Lo que no es un misterio y no vamos a condenar al judaísmo por causa de eso. Seguramente esas historias surgen debido a la polémica que ha habido históricamente y que hubo en la Edad Media entre cristianismo y judaísmo. Y los cristianos nos hemos portado sumamente mal con el pueblo judío, lo hemos perseguido hasta la saciedad y es normal que dentro del Talmud haya entonces una oposición tan grande al cristianismo y por supuesto a su líder, a Jesús, ¿no es cierto? Así es que aquí, por favor, que no se interprete lo que yo acabo de contar del Talmud como una condena o como siquiera una crítica al judaísmo rabínico actual, sino simplemente estoy haciendo un paralelismo con las historias que están en el Nuevo Testamento. En fin, cerrado ese paréntesis, eh, déjenme decirle que yo siempre he tenido problemas con este argumento de Jesús, porque lo encuentro más bien débil. ¿Por qué lo encuentro débil? Porque, bueno, a primera vista Jesús tiene razón. Un reino que se ataca a sí mismo está condenado a la destrucción. Pero ese razonamiento supone que este es un reino que está permanentemente en ataque contra sí mismo. Pero existe otra posibilidad que desde la primera vez que la imaginé no me la he podido sacar de la cabeza. Existe la posibilidad de que un reino haga un ataque de bandera falsa para engañar. Es decir, ¿qué engaño más poderoso podría haber que el mal atacando al mal, tratando de hacerse pasar por el bien y de esa manera engañar a los que buscan seguir al bien? ¿No sería eso un engaño poderoso? ¿Y no sería eso no sería una estrategia que podría usar un especialista en engaños? Entonces, a mí me cuesta, y por favor, si alguien tiene algún comentario que hacer o algo que me ayude a dilucidar cuál es la profundidad del pensamiento de Jesús, por favor, en los comentarios al video hágamelo saber. Pero desde mi punto de vista, el argumento de Jesús es rebatible y es débil hasta cierto punto. Es tan débil que nosotros hoy en día, no sé si todos los que me escuchan, pero una buena parte del cristianismo conservador hoy día, y ciertamente el adventismo del séptimo día, del cual yo formo parte, estarían de acuerdo con los maestros de la ley de que sí es posible que el mal ataque al mal para engañar al bien. De hecho, nosotros, y de hecho me estoy refiriendo específicamente a que nosotros afirmamos que las curaciones que se realizan las curaciones espirituales que se realizan en medios no cristianos, en medios espiritistas, por ejemplo, tienen un origen que no es divino. El cristianismo conservador afirma incluso que milagros y curaciones realizadas en sectores del cristianismo más alejados de nuestra posición conservadora podría tener un origen que no es divino.
Y nosotros estaríamos usando el mismo argumento que usaron los maestros de la ley. Entonces, de alguna manera, estamos reconociendo que el argumento de Jesús es falible, porque el argumento de Jesús no considera el ataque de bandera falsa con la intención de engañar. De hecho, es más, en nuestra interpretación profética, en el libro de Apocalipsis, sobre todo en el capítulo 13, cuando está escrito que la segunda bestia haría descender fuego del cielo en alusión, ¿no es cierto?, al milagro realizado por Elías, por el profeta Elías. Estamos diciendo que el mal haría milagros imitando los milagros del bien para engañar a los que son del bien. El propio Jesús diría que en el tiempo del fin vendrían falsos profetas o incluso en el libro de Mateo se dice que habría personas que harían milagros y que Jesús nunca los habría conocido. Por lo tanto, a mí el argumento de Jesús me provoca serias dudas. Me provoca serias dudas. Yo estaría de acuerdo con Jesús si Jesús hubiese dicho, miren lo que yo enseño, escuchen lo que yo enseño. Y vean que lo que enseño está de acuerdo con la Torá, está de acuerdo con la palabra de Dios. Pero Jesús no hace eso. Jesús usa este argumento de un reino que se vuelca contra sí mismo, no es un reino que vaya a subsistir. Pero vamos a volver a eso más adelante, vamos a continuar, teniendo en la cabeza esta alarma de que a lo mejor no estamos entendiendo bien lo que Jesús está diciendo, porque si lo entendemos así a primera vista, el argumento parece débil, no parece muy convincente. Lo que sí dice Jesús es en el versículo 27, que si alguien quiere robar todo lo que hay en la casa de un hombre fuerte, primero tiene que atar a ese hombre. Y lo que está afirmando aquí es que si Jesús está dominando a los demonios, él tiene que ser o él tiene que estar usando un poder más fuerte que el de los demonios, y sin duda ese poder es Dios. Ahora bien, nosotros creemos que Jesús no es un engañador. No por el argumento de Jesús. De hecho, yo no se lo compro completamente. Nosotros creemos que Jesús no es un engañador, primero por la declaración de Dios el día del bautismo de Jesús. Dios dijo, fue oído, ¿no es cierto?, la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado. Segundo, las enseñanzas de Jesús son acordes a la Torá. Y tercero, la resurrección. Es el testimonio de la resurrección lo que valida finalmente a Jesús. Pero quiero enfatizar también el hecho de las enseñanzas de Jesús. A pesar que en el Evangelio de Marcos las enseñanzas de Jesús no son muy enfatizadas, yo sí quiero enfatizarlas. Las enseñanzas de Jesús son siempre en acuerdo con la Torá. Nunca violan la Torá y mucho menos anulan a la Torá. Así es que esa es, y esto también es algo muy, muy judío. En el judaísmo se le da mucho más importancia a la enseñanza, al analizar a la enseñanza, que los milagros. Los milagros también son impresionantes, te felicitamos. Pero en el judaísmo no se coloca confianza de buenas a primeras en el primer hacedor de milagros. Ok, es una evidencia, pero veamos lo que hay más atrás. Y eso está bien, eso es muy bueno. Es algo que incluso deberíamos aprender. En fin, sigamos adelante. Sigamos al siguiente pasaje, que es un poquito más
sorprendente en cierta forma. Dice así: mientras tanto, la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba. Aquí vamos a hacer una pausa porque uno ahora se confunde. Eh, Más arriba se había dicho que los familiares de Jesús estaban argumentando de que Jesús estaba loco. Y ahora recién se nos dice que la madre de Jesús y los hermanos llegaron a la casa. Probablemente las declaraciones que están en el pasaje de arriba fueron hechas en medio de la multitud, tratando de hacerse paso para llegar a la casa. Y aquí se habla de la madre de Jesús y de los hermanos, y aquí obligatoriamente hay que hacer un paréntesis y explicar y preguntarse qué se trata de esto de los hermanos de Jesús, de qué se trata. Bueno, hay varias posibilidades. Estos hermanos de Jesús es posible que hayan sido o bien hijos de José y María, hijos de un primer matrimonio de José. Hay una tradición que dice que José era viudo. O bien que eran primos. La primera posibilidad probablemente sea la más natural. Es poco creíble que en un matrimonio en el primer siglo no hubiera más de un hijo. Por supuesto, esa posibilidad no le gusta a nuestros hermanos católicos romanos porque ellos afirman la virginidad perpetua de María. Pero ese no es un alegato neotestamentario. El Nuevo Testamento no afirma necesariamente la virginidad perpetua de María, tampoco la niega. Pero si queremos mantener la mente abierta, como es propio de este comentario, podemos entonces considerar la posibilidad de que realmente sean hijos de José y María. En ese caso, estos serían hermanos menores de Jesús. La otra posibilidad es que sean hijos solamente de José, de un primer matrimonio. En ese caso, estos hermanos de Jesús serían hermanos mayores. Lo que se condice con la actitud que estos hermanos mayores tienen con Jesús. Lo están tratando con harto poco respeto, digamos. Y en la antigüedad, en el mundo judío del primer siglo, el respeto por los hermanos mayores era algo importante. Así es que es inverosímil que hermanos menores traten a Jesús de la manera que lo están tratando aquí, a menos que derechamente lo estén haciendo para salvarlo de alguna manera. Porque creen que está fuera de sí, de sus casillas, todo lo demás, y lo estén salvando de un destino trágico que ellos puedan prever. Y la otra posibilidad es que sean primos. El término hermano en los idiomas semíticos, tiene una amplitud semántica bastante grande y puede ser usado también con el significado de primos. Así es que existen esas tres posibilidades. Escojan, está delante de ustedes para que se sirvan. Pero en fin, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a la casa donde él estaba, pero prefirieron quedarse afuera y mandarlo a llamar. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están allá afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús les preguntó: ¿quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Luego miró a todos los que estaban sentados a su alrededor y dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque en verdad cualquiera que obedece a Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre.
Y aquí Jesús está estableciendo dos cosas que van a ser muy importantes. Primero, está estableciendo la comunidad cristiana y los vínculos fuertes de pertenecer a la comunidad de Jesús. Es decir, Jesús percibe la comunidad de sus seguidores como una familia extendida y con lazos tan fuertes como los lazos familiares. Incluso en un sentido más fuerte, aunque no está denigrando a la familia, pero sí, y tampoco está teniendo falta de respeto con la familia, pero sí está diciendo que hay un vínculo espiritual que es muy fuerte, que es el vínculo que mantiene unida a la comunidad. Y esa es una lección que nosotros debemos aprender hoy día también en nuestras comunidades. Nuestras comunidades deberían funcionar como familias extendidas, donde todos se preocupan de todos y donde todos se sienten fuertemente vinculados unos por otros por, por la pertenencia a Dios finalmente. Y este es el aspecto importante del versículo 35, porque define finalmente quiénes forman parte, o una de las características de quienes forman parte de esta comunidad, que son todos los que obedecen a Dios. Los que obedecen a Dios, Jesús los considera su hermano. El texto griego dice el que hace la voluntad de Dios. Ahora la voluntad de Dios es clarísima. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad revelada de Dios es la Torá. La Torá es la expresión del pensamiento de Dios. Es la expresión del pensamiento de Dios. Por lo tanto, este es el argumento que yo estaba buscando en la boca de Jesús. El argumento final que niega la posibilidad de que Jesús haya usado el poder del mal, lo que es un oxímoron. El mal realmente no tiene poder en sí mismo. Pero que haya usado espíritus malignos para expulsar a espíritus malignos, o espíritus impuros para expulsar espíritus impuros, es que Jesús busca hacer la voluntad de Dios y busca asociarse con los que hacen la voluntad de Dios. Alguien poseído por un espíritu impuro no va a buscar hacer la voluntad de Dios, ni se va a esforzar en hacerla, ni se va a asociar con los que la hacen. Y de hecho, en esta misma declaración, Jesús está insinuando que los maestros de la ley, que el rabinato, digamos, que las autoridades eclesiásticas de su época, no estaban haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que ellos pretendían seguir la Torá y obedecer la Torá. Jesús está colocando de manifiesto de que en realidad no lo hacen. Y y el por qué no lo hacen lo vamos a ir descubriendo en el desarrollar del Evangelio. Pero hay aquí algo esencial. Si somos seguidores de Jesús y queremos ser hermanos o hermanas de Jesús, nuestra intención debe ser hacer la voluntad de Dios. No la nuestra, no lo que nos parece bien, no lo que es popular, no lo que es conveniente, sino la voluntad de Dios. Y para eso hay que estudiar las Escrituras, porque en las Escrituras, en la Torá, está revelada la voluntad de Dios. Jesús mismo va a ser
la encarnación de la voluntad de Dios. De hecho, en el Evangelio de Juan aprendemos que Jesús es la encarnación de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la revelación del pensamiento de Dios, de la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jesús mismo va a encarnar la voluntad de Dios finalmente. Ok. Pero no podemos terminar este estudio sin considerar un tema que yo sé que ustedes están pensando que me salté y que probablemente sea de importancia capital, que es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Según los textos que leímos en los versículos 28 y 30 del capítulo 3, pecar contra el Espíritu Santo es atribuir la obra de Dios al mal. Y esto es importantísimo porque nos llama a tener mucho cuidado cuando nosotros juzgamos la obra de quienes no creen como nosotros. Porque con los que creen como nosotros estamos felices, nos justificamos todo. El problema es cuando alguien que no cree como nosotros hace algo llamativo. Y la pregunta es, ¿está detrás de eso el poder de Dios, sí o no? Y nosotros ahí tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Porque no vaya a ser cosa que estemos juzgando al Espíritu de Dios. Hay casos en que el juzgar es relativamente fácil, es decir, si alguien llama a hacer algo contra la voluntad de Dios y al mismo tiempo hace alguna señal, uno puede estar seguro de que esa señal no proviene de Dios. Pero cuando personas que hacen o intentan hacer la voluntad de Dios, hacen algo portentoso, uno debería ser mucho más cuidadoso al juzgar. Entonces el pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado que uno cometa al decir algo o al pensar algo. Es el pecado contra el Espíritu Santo es negarse a la influencia de Dios con el pretexto de que esa influencia de Dios en realidad no es de Él. Me explico. Es decir, Dios te llama al arrepentimiento y tú dices, no, este llamado al arrepentimiento no es de Dios. Eso es pecado contra el Espíritu. Es resistir el poder de Dios con la excusa de que no sería el poder de Dios que está actuando. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el antídoto contra el pecado del Espíritu Santo? Es obedecer la voluntad de Dios. Seguir la voluntad de Dios. Seguir la voluntad revelada de Dios. Y ese tiene que ser nuestro compromiso, esa tiene que ser la esencia de nuestra vida espiritual. Y haciendo eso, el Espíritu Santo, al contrario, va a fortalecer nuestra decisión de seguir la voluntad de Dios y nos va a guiar en el camino de hacer la voluntad de Dios. Que esa sea nuestra experiencia y que podamos tener entonces todos un gran crecimiento en nuestra vida con Dios. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, en un nuevo episodio de La Biblia bajo los lentes. ¡Chao!